bien ocupaditos. Pongamos toda la atención que podamos dedicar a los hermanos que nos van a sintonizar por los diferentes medios. Pues también le pedimos que se ponga cómodo, que si tiene una libreta lo anote, porque vamos a hablar cosas preciosas esta tarde. Siempre que vamos a predicar, siempre vamos a hablar del Evangelio. Y en esta ocasión, a los que me están sintonizando, los que me van a sintonizar, quiero decirles que yo solo voy a leer lo que el Espíritu Santo dictó a sus santos apóstoles. Yo solo voy a leer, así es que usted no se puede enojar conmigo. Si se enoja, enójese con Dios. Aleluya. Y si se enoja con Dios, pues imagínese, tiene clavo. Así es que yo, las piedras que usted me tire, yo me las paso por arriba. Ya me las tiré por arriba. Amén. Así es que usted no se puede enojar conmigo, ni me trate de hereje. No piense eso. ¿Por qué? Porque va a pecar y va a contristar el Espíritu Santo por gusto. Lo va a hacer por ignorancia, pero mejor indague, y lo que no puede digerir, déjelo en espera. Por eso les digo, a mí me encanta que usted tome notas en libreta, porque después Dios le va a seguir hablando. ¿Se entiende? Mire, no vaya a pensar que yo me creo la última Coca-Cola. ¿Cuántos les gusta la Coca-Cola? Ya muchos no. Pero los que les gusta la Coca-Cola me van a entender esto. Yo no pretendo ser la última Coca-Cola del desierto, pero sí soy Coca-Cola. Eso no es para que se relaje. Solo es para que se relaje. Ok, ¿sabe por qué? Porque siempre pensamos, siempre nos enseñaron, y yo os prediqué, que la iglesia nació en Pentecostés. La iglesia gentil me refiero. La iglesia gentil no nació en Pentecostés. Y por eso es que hay mucha confusión. Y nosotros tratamos de imitar a la iglesia judío-mesiánica. Y allí es donde hay problemas. Entonces queremos salir del judaísmo, pero estamos atrapados. ¿Te entiende? Eso es lo que vamos a hablar hoy. Y si usted entiende esto, se le va a abrir un panorama. Va a entender lo que es el Evangelio, que ese es el propósito. Mire, mi propósito no es solo predicarle a ustedes aquí. Mi propósito es que en todo el mundo los predicadores y los que van a predicar este Evangelio, pues indaguen acerca de esto. Se les va a abrir un panorama. Entonces, fíjese, en el capítulo 2 de los Hechos viene la descendencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es derramado, que había sido profetizado. Y ellos, les dijo el Señor en el capítulo 1 de Hechos, no se vayan hasta que sean investidos del poder de lo alto. Pero en el capítulo 2 viene y desciende el Espíritu Santo, y ahí se inicia la iglesia. Pero no la iglesia no la iglesia gentil, la iglesia judío-mesiánica. Ahora, este derramamiento del Espíritu es para los judíos y para nosotros los gentiles. Hay que tomar en cuenta eso. El derramamiento del Espíritu es para los judíos y para nosotros. Aunque en ese momento nosotros no estábamos incluidos ahí. Estábamos incluidos en la promesa del Señor, en el corazón de Dios, pero no en el ambiente judío. Para los judíos aquí en el capítulo
1 y 2 de los Hechos, y vamos a seguir leyendo, vamos a dar un repasito del libro de los Hechos, solo para probarle que allí usted y yo no pintábamos nada. Era prohibido, era abominación que un judío se juntara con un gentil, que somos nosotros. Que un judío comiera con un gentil, no se podía. Mucho menos que fuera al templo. Ahora, vamos a leerlo. Hechos 2. Hechos 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, en el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Verso 5, ponga atención. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Ponga atención a esto. Habían judíos de todas las naciones. ¿Cómo es que habían judíos de todas las naciones? Como pasa en los United States. Yo nací en Honduras, pero ahora por la gracia de Dios soy ciudadano norteamericano. Pero yo no nací aquí. Ahora aquí también en Jerusalén habían judíos de todas las naciones, pero eran judíos prosélitos, que judaizaban, se circuncidaban para poder ser judíos. Esos judíos eran los que venían y podían entrar al templo, adorar al templo. Gentil, prohibido. Usted y yo, nada. Ahí arrancamos. Para que entienda. Gloria y gloria a Dios. Siento la dirección y la aprobación del Espíritu Santo y siento que esto está entrando en su mente y en su corazón. Entonces, fíjese. Los discípulos de Jesús recibieron a Cristo como su Señor, recibieron el bautismo, el Espíritu Santo, pero se quedaron en el templo, que eso es lo que le voy a mostrar dando un paseíto por el libro de los Hechos. En el templo continuaron los ritos, continuaron circuncidando y haciendo todo lo que la ley mandaba. Por eso es que usted no podía participar ahí. ¿Lo entendió? Bendito, bendito sea Dios. Ahora, en el capítulo mismo de Hechos, verso 46, el mismo 2, vamos a leer. Mire esto. Esto es despuesito de que recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Estaban todos emocionados y gozosos. Y perseverando unánime cada día en el templo. ¿Dónde estaban? En el templo, le repito, judaizaban, cumplían la ley, circuncidaban, guardaban el sábado y por ahí vamos. Bendito Dios. Le voy a dar un repasito solo para mostrarle que yo no soy yo que estoy inventando, fue Dios que escribió esto. Right? Pero esto le está abriendo un panorama que lo que toda la vida tuvo en su mente y en su corazón, que la iglesia no es... Mire, esto más, le voy a decir algo. Los evangélicos y los católicos se pelean
Porque los católicos dicen que la primera iglesia es la católica. Y ninguno de ellos tiene la razón. Porque no nació ni la iglesia católica ahí, ni nació la iglesia gentil. Bendito Dios. Ahora, fíjense, entonces dice que ellos estaban unánimes y partían el pan y comían. Entonces, mire, hay algo que quiero ponerle en su mente. Jesús vino y ministró el cuerpo. En su ministerio de Jesús, Jesús ministró el cuerpo. Por eso es que sanaba, echaba fuera demonios. Y eso les enseñó a sus discípulos. Les dijo, vayan, no vayan por camino de gentiles, ni entren en casa de samaritanos, vayan a las ovejas perdidas de Israel. Eso es lo que aprendieron. No quiere decir que esto está malo, no. O que no es verdad, pero no para usted, ni para mí. Es verdad para los judíos. Mire, escucha esto más. Le voy a decir, Dios es tan lindo, tan bueno, tan poderoso, que separó el trato de los gentiles con Israel. Aún el tiempo de la salvación. Dios nos salvó a Israel juntamente con nosotros. Mire, hermano, esto es, yo me gozo, yo me regocijo. Por eso Pablo dice, si alguno se gloría, gloríese en el Señor. Dios me escogió, le escogió a usted y lo separó del trato de Israel. Lo trató con gracia, con amor. A Israel lo trata porque Israel es duro. Por eso es que Jesús trató con el cuerpo. Y los discípulos de Jesús siempre trataban el cuerpo. Lo vamos a ver después. Pero le adelanto esto para que ponga atención y se emocione. Se vaya el sueño. ¿Te entiende? Entonces, Dios es tan bueno con nosotros los gentiles, hermano, que usted no se imagina. No puede entender aquí el hombre. No puede concebir en su corazón lo bueno que es Dios. Ahora fíjense, entonces ellos estaban en el templo. Dios separó el trato de Israel con nosotros. Un diferente trato. Jesús muere por todos nosotros. Muere por los judíos, muere por los gentiles. Pero cuando Él muere, cambió todo. Por eso los discípulos dijeron, se murió, vámonos a pescar. Y se fueron de regreso. Cuando resucita, la cosa cambió. Cambió todo. Ahí se inicia el nuevo pacto. Ahí se inicia la dispensación, que ya le he hablado de eso, de la gracia. La dispensación de la vida de Jesús no es lo mismo con la dispensación nuestra. Ahora, resucita el Señor y todo cambió, porque ya Dios ya no trata con Israel, trata con usted y conmigo, con los gentiles. Bendito, bendito Dios. Entonces fíjese, como le prometí que le iba a dar un repasito por el libro de los Hechos, vamos al capítulo 8. En el capítulo 8 viene la persecución de la iglesia y matan a Esteban. Ahora escúcheme esto. En ocasiones anteriores yo le he hablado que la dispensación de Jesús tuvo un pare, un stop en inglés. Cuando Jesús muere, la predicación del reino
la predicación del evangelio del reino se paró. Dios lo paró. Dios no quiso, no a Alejandro Perdomo ni el apóstol Pablo. Dios no quiso que el evangelio del reino se predicara a los gentiles. Bendito Dios. Entonces, la iglesia de Jerusalén fue esparcida. Hubo una persecución. Y no solo eso. Dios les tumbó el templo. Aleluya. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque ya Dios no quería ritos. Pero ellos no lo entendieron. Y el problema grave es esto, hermano. Que ellos no lo entendieron. Ellos tenían razón. El problema hoy en día es que los predicadores del Evangelio de la Gracia no lo entienden tampoco. Y siguen aferrados allá. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Mire, esparció la iglesia. No más iglesia judía mesiánica. No más ritos. Se fueron por todo el mundo. Mataron al pobre de Esteban. Y como no era suficiente, les tumbó el templo. Por eso Israel no tiene donde hacer ritos. Pero bien, capítulo 8 le dije, ¿verdad? Entonces, Saulo, en el capítulo 8, consentía en su muerte en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. Una persecución contra la iglesia. La iglesia fue esparcida. Saulo estaba allí. Saulo iba y buscaba cartas del concilio de Jerusalén para venir a coger presos a los cristianos, a los hombres y a las mujeres, las metía presas y las azotaba. Aleluya. Gloria y gloria a Dios. Entonces fíjese, a tal grado que cuando mataron a Esteban, Pablo estaba allí y dio el voto. Mátenlo. Porque es hereje. Cree en Cristo. Pero no sabía lo que le esperaba. Pero lo que le estoy mostrando es que Dios no quiso que el evangelio del reino se predicara más. En la muerte de Cristo se terminó. No se terminó, hubo un pare, porque va a continuar cuando Cristo venga en el rapto. Se va la novia y continúa el evangelio del reino. La iglesia judío-mesiánica, Cristo y ley. Eso es lo que le va a abrir la mente a usted, como predicador y como hijo de Dios. Usted tiene que separar el evangelio del reino con el evangelio de la gracia. Usted tiene que separar el trato de Israel con el trato de los gentiles. Usted va a ver, porque Dios lo separó. Dios lo separó. Anyway, entonces vamos, como yo le doy un repaso que le estoy dando, Dios no quiso, no yo, como le digo, ni Pablo no sabía nada de esto, Saulo de Tarso. Dios se busca a Saulo de Tarso. Acuérdese, Saulo de Tarso venía con cartas firmadas para coger presos a los cristianos camino a Damasco. Se le aparece el Señor y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dice: ¿quién eres, Señor? Dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Saulo perseguía a los cristianos, pero los cristianos que habían creído en Jesús
Como Saulo perseguía a los cristianos, es como que persiguiera a Jesús. Y ya saben lo que pasó. Viene la conversión de Saulo de Tarso, queda ciego y se va al lugar que le indicaron. Y allá llega Dios llama a Ananías, le da una visión a Ananías, capítulo 9. Y le dice, ven a la calle derecha, que ahí está un Saulo de Tarso. ¡Ja! Señor, le dice, yo he oído de ese señor, pero ese señor es un pícaro, un bandido, nos azota. Y el Señor le dijo, los azotaba, ya no los va a azotar. Ven y ora por él, porque yo le he mostrado que tú entras y oras por él y recobra la vista. Y así fue. Entonces, ya en el capítulo 9, porque solo le estoy haciendo el resumen, quiero leer el verso 15 y el 16. Todo eso está aquí en el capítulo 9. El asunto de Ananías con Pablo. Pero como quiero avanzar, el verso 15 dice, y el Señor dijo, ve, porque instrumento mío es, instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Yo quiero que usted entienda esto. Yo no busqué al apóstol Pablo. Yo solo leo lo que Dios dice, que Él escogió al apóstol Pablo. Instrumento escogido de Dios, Pablo para Dios, para que trajera el evangelio a nosotros. Entienda esto. Instrumento escogido de parte de Dios para que le trajera. Mira, Dios exclusivamente se buscó un apóstol exclusivamente para usted. Entienda esto. Para nosotros los gentiles. Porque Pedro, Juan, Santiago y todos no podían brindarnos este evangelio. Y usted no hubiese conocido la salvación. Porque una cosa es la salvación para los judíos y otra cosa es la salvación para los gentiles. La salvación de los judíos es por Cristo y por obras. Entienda esto. La salvación de los judíos es por Cristo y por obras. Y se lo voy a mostrar. Pero la salvación suya y mía, Efesios 2:8. Vosotros sois salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Diferente. Entonces usted tiene que separar esto. Cuando usted separa esto, usted va a tener una mente clara, un panorama claro de lo que es el evangelio. No va a estar comiendo arroz con frijoles, como le llaman, casamiento, arroz con gallo pinto le llaman en Nicaragua. En Puerto Rico le llaman arroz con gandules. ¿Y cómo se llama? El ajiaco en Puerto Rico también, ¿verdad, hermana? No, pero la hermana no se creció en Puerto Rico. A los puertorriqueños le dije, ¿qué comiste? Comí ajiaco, dice. ¿Y qué significa eso? Que comió de todo. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora fíjese, entonces, Dios no quiso que los discípulos de Él nos predicaran a nosotros.
se buscó a Saulo de Tarso. Ahora fíjese, no quiere decir que los discípulos de Jesús no predicaban. Sí predicaban, pero a los judíos. Pero como ya no estaban en Jerusalén, ya no estaban en el templo, fueron esparcidos, entonces iban predicando. Pero ya habían gentiles. Ya los gentiles se empezaron a salvar. Más, en el capítulo 10, viene Dios y le muestra a Pedro, o a Cornelio primero, que fuera a buscar a Pedro, para que le predicara el evangelio, para que le predicara a Cristo, y Cornelio manda por Pedro, capítulo 10. Y está Pedro, dice, y subió a la azotea, pero le dio hambre. Y dice que Dios le descendió un lienzo lleno de cuadrúpedos reptiles. Para los judíos, comer eso era prohibido también, porque esos reptiles y esos cuadrúpedos, el cerdo, nos tipificaba a nosotros, inmundos. Y entonces viene y el Señor le dice, mira todo esto aquí, mata y come. Y Pedro le dice, no, Señor, le dice, ¿cómo va a hacer eso? Por aquí no ha pasado nada inmundo. El muy santo. Y le dijo el Señor, no llames inmundo lo que yo limpié. Ellos no entendían esto. Mire, le estoy hablando del apóstol Pedro. Le estoy hablando de la jerarquía judía. No entendían el evangelio que iba a predicar Pablo. Por eso Dios se buscó a Pablo. Se lo llevó al tercer cielo. Para revelarle su evangelio. Cómo Dios iba a tratar con usted. Cómo Dios lo iba a salvar. Aleluya, hermano. Eso es extraordinariamente bello. Tiene que sentirse regocijado, gratificado por el Señor. Aleluya. Ahora escuche entonces, dice. Entonces, quiero ir avanzando rápido. Ya en el capítulo 11 del libro de los Hechos, que es el último pasajito que le voy a leer, confirmándole que allí usted y yo no pintamos nada. Hasta allí usted no pinta nada. En el capítulo 11, en el capítulo 10 está la relación de la conversión de Cornelio y predicación de Pedro. Pero miren el capítulo 11. Los que estaban en Jerusalén, los de la circuncisión, cuando vino Pedro, que había ido a estar con Cornelio, comió con Cornelio, le reclamaron. Para que usted se dé cuenta que era prohibido que un judío entrara en casa. Por eso Jesús les dijo allá, en casa de gentiles no vayáis. En camino de gentiles no vayáis. En casa de samaritanos no entréis. Era prohibido. Era abominación. Usted no estaba ahí. Ahí no hay iglesia gentil. Ok, sáquete todo eso de la mente. Para que sea libre. Para que pueda recibir. Mire, el problema más grande de predicarle la gracia a un evangélico es sacarle todo lo que tiene malo para después meterle todo lo bueno. Como dice, para tener la mente de Cristo hay que sacar todo la mente nuestra que trajimos del mundo, de la escuela, del trabajo, de todo, para ir metiendo el evangelio de Cristo, para llegar a tener la mente de Cristo. Ahora fíjense, entonces, vamos a leer el 11. Oyeron pues los apóstoles, el verso 1,
y los hermanos que estaban en en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Oiga, pero esta no es la cosecha de los gentiles, ok, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Lo que le estoy mostrando aquí solamente es que usted y yo no aparecíamos allí. Era prohibido para los judíos y todavía es prohibido para los judíos. El judío ortodoxo no se junta con los gentiles, ni comparte. Pero bendito, bendito sea Dios por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora fíjese, como todo esto es un repaso, después usted tiene que ir a su casa y empezar a leer todos los capítulos. Porque, hermano, estas enseñanzas no es para gente que no quiere estudiar de Dios. Estas enseñanzas es para gente que está interesada en conocer a Dios, en conocer el evangelio. Que dedique tiempo. Si usted no dedica tiempo, usted va a estar como el pajarito. No, esto no es así. ¿Sabe que el pajarito viene? El papá y le trae la comidita y ya... Pero muchas veces no es la mamá, es una culebra. Y viene el pajarito y le hace... ¡chup! Se lo papea la culebra. No vaya a ser que le pase así. A usted no, porque usted está aprendiendo. Aleluya. Entonces fíjese, lo que le mostré hasta aquí es que usted y yo no aparecíamos ahí. Dios no quiso que los discípulos de Jesús nos predicaran a nosotros. Esparció la iglesia, tumbó el templo y hubo un pare. En la resurrección de Cristo se reinicia o se inicia el evangelio de la gracia para usted y para mí. Ahora fíjese, allí sí vamos a ir el mismo capítulo 11, verso 19. Allí sí vamos a empezar a leer porque ya entramos en lo nuestro. Bendito Dios. Ya entramos en lo nuestro. Verso 19. Ahora bien, los que habían sido, oiga, esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, óigame, escucha otra vez, no hablando a nadie más, sino a los judíos. Amén. No hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero, como ya no estaban en territorio de Jerusalén, ya estaban en territorio de gentiles por la causa de la persecución y que los esparció, los gentiles oían y se convertían. Entonces, ¿qué pasó? Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, ya son a los gentiles, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Ahora fíjese, quiero recalcar un punto más. La iglesia fue esparcida, excepto los apóstoles. ¿Por qué la iglesia fue esparcida? ¿Y por qué los apóstoles de Jesús no? Pedro se quedó en Jerusalén. Juan se quedó en Jerusalén. ¿Y por qué no fue esparcido? ¿Por qué no lo mataron? Porque ellos seguían cumpliendo los ritos.
No problem. No tenían problema. Ellos siguieron allá arriba. Entonces esta noticia llega a ellos que los gentiles se habían convertido. Se lo voy a leer, se lo iba a parafasear, pero envían a Bernabé. Gloria a Dios. Verso que estábamos. 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Aquí viene el point. Acuérdese que el Espíritu Santo había dicho, apártenme a Pablo y a Bernabé para que vayan a los gentiles. Cuando Bernabé llega aquí a Antioquía y ve que los gentiles se convierten, no regresa a Jerusalén. Se fue a buscar a Pablo. Lo vamos a leer. Escuche 24. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaban aún a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Aquí nace la iglesia suya, para que usted no se pelee con los católicos. Aleluya. Esto es sabiduría, hermano. Usted y yo no estamos peleando con los católicos. ¿Qué es eso? Aleluya. Aleluya. Aquí nace la iglesia gentil. Entonces dice, y se congregaron, el verso 26, se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaban a mucha gente, y a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos. Ahí nace la iglesia. Ahora fíjese, a partir de aquí viene un problemón. Que no vaya a pensar que ese problema existe ahora. Ese problema existió. El problema es que yo no sé por qué los predicadores siempre quisimos o quieren esconder la discrepancia que hay entre los discípulos de Jesús con el apóstol Pablo. Nunca se habló de eso. Nunca se enseñó de eso. Siempre se pasó la cobijita allí para que no haya problemas. Porque entonces dicen, entonces la gente va a perder credibilidad en la Biblia. No. Va a entender, va a tener sabiduría, va a saber dónde está parado. Aleluya. Entonces fíjese, las enseñanzas del apóstol Pablo son únicas. Pedro, Juan, Santiago y todos, Jacobo, no les revelaron el evangelio de la gracia, no lo entendían. Ellos siguieron ministrando el cuerpo. Siguieron ministrando el cuerpo. Quiero decirle algo. La primera carta que se escribió, la primera epístola, es Santiago. Le quiero decir algo, pero
se va a morir. Santiago no escribió la epístola de Santiago, la escribió Jacobo, el hermano de Jesús. En Jerusalén, la cúpula, yo se lo voy a leer en Hechos 15, cuando Pablo los visita por primera vez, se reunió con ellos, el mero tatascán de Jerusalén era Jacobo, el hermano del Señor. Después Pedro, después Juan. Ellos eran los tres de la cúpula. Jacobo, Pedro y Juan. Siempre usted va a ver Jacobo, Pedro y Juan. Jacobo, Pedro y Juan. Viene Jacobo y escribe Santiago. Pero una total contradicción con el apóstol Pablo. Bueno, le voy a explicar más. Para los discípulos de Jesús, el apóstol Pablo era hereje. Predicaba cosas del diablo, porque no entendían lo que Pablo explicaba. Cuando Pablo lo azotaban, ellos se gozaban, no lo defendían. Ellos miraban. Nadie lo defendió. Aleluya. Y Dios no quiso que Pablo se juntara con ellos. Mire, hay personas, hermanos, que usted no puede estar con ellos porque Dios les separó de usted. Y usted se enoja con esa persona. Dele gracias a Dios que Dios se lo quitó, hombre. ¿Ah? ¿Lo entendió? Dele un aplauso al Señor, hermano. Mire, dele gracias a Dios que Dios lo quitó. Mire, Dios no quiso, hermano, que Pablo aprendiera de los apóstoles de Jesús. No lo quería. Mire, ahora yo le doy honra y gloria a Dios por todo lo que me ha sucedido a mí. Hay mucha gente que a mí no me quería, hermano, y yo triste. Me voy a ministrar con usted. Usted sabe que yo fui para Honduras buscando refugio porque yo sentía que nadie me quería aquí. Ahora yo le doy honra y gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Ahí se lo dejo. Entonces fíjese, viene Jacobo y escribe. Yo le quisiera dar unos versos para que se dé cuenta que no fue Santiago que escribió, sino Jacobo, el hermano del Señor. Pero bueno, entonces viene Jacobo y escribe Santiago. Busque Santiago 1. Este verso no le va a decir que es Jacobo, pero le va a decir que no es apóstol. Santiago 1:1 dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, no apóstol. Y no le escribe a usted. A las 12 tribus que están en la dispensación, salud. Si quiere, le doy los textos para que los anote y los busque en su casa para que usted descubra quién es Santiago. Es Jacobo, el hermano del Señor. Se lo doy para los que anotan. Mateo 13:55. Jesús tenía 4 hermanos. Hechos 15:13. Cuando Pablo sube, porque unos hermanos de Jerusalén también habían llegado y traían, que Jacobo le dice, nosotros no enviamos a estos hombres, pero fueron y te molestaron. Entonces acordaron que a los gentiles no se inquietaran, sino que se abstuvieran de ahogado y de sangre. Ok, Gálatas 1:19, anote eso y lo busque en su casa.
para que se dé cuenta quién es Jacobo. Ok, Santiago. Ahora escucha esto. Ahora viene Santiago y escribe la epístola de Santiago. Pero Santiago está ministrando el cuerpo. A tal grado que dice que la fe sin obras es muerta. Pero aquí usted se va a dar cuenta que el trato con Israel es diferente al suyo. Mire, el único elemento calificado para con Dios, para salvarnos a nosotros, es la fe. Más nada. El único elemento que Dios encontró para salvarnos a nosotros los gentiles. Acuérdese que Israel tiene pacto. Usted y yo no. Entonces, el único elemento que Dios encontró para salvar a los gentiles es la fe. Dios pone gracia y el gentil pone fe. Si no hay fe, nadie se salva. No se crea aquel cuento que cuando usted ha ido al hospital y le dice, ya el enfermo no puede hablar ni nada. Dice, menea la cara, abra los ojos. Repita conmigo, esto no se trata de repetir. Se trata de tener fe. Si no llega la fe, no se salvó. Es tu ley. Hoy en día es que tiene la oportunidad. Hoy en día es que tiene que sentarse allí. No, pero hay otros privilegios allá afuera. No que tengo que ir con papá, que tengo que ir con mamá. Vaya con mamá, pero no en el tiempo que tiene que venir a escuchar a papá. Dios. ¿Tiene que trabajar? Sí. ¿Tenemos que trabajar? Sí. Pero no en este tiempo. Lo primordial es esto para usted. Lo primordial para mí es esto. De aquí depende la eternidad suya, con Dios o separado de Él. Bendito Dios. Pero, desafortunada la humanidad está en lo otro. Dichoso usted que me ve y está atendiendo esto. Ok, ahora Santiago dice, empieza a hablar cosas que todavía en la iglesia las repiten. Mire, escuche esto. Que si viene un hermano con un anillo y otro no trae anillo, ¿qué es eso? Eso no es evangelio. Ah, al del anillo se sienta aquí y el otro allá. Hermano, es para la gente que no conoce a Dios. Y por ahí sigue, porque está ministrando el alma, está ministrando el cuerpo. Todo el capítulo 1, capítulo 2. Pero voy a avanzar. Vamos a leer Santiago, verso 15 en adelante. Todo esto que le relaté está aquí en el capítulo 2. Ahora viene Santiago y aparentemente este es bueno. Si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos, pero no lo calentó porque tenía frío, saciaos, pero no le dio comida, pero no les dais las cosas necesarias, ¿de qué aprovecha? Así que, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago dice que si tenemos fe y no obramos, la fe no sirve. Eso es contrario a lo que vamos a leer. Nadie se salva si no tiene fe. El único elemento para salvarse nosotros los gentiles es por fe. Por eso es que el trato con los judíos es uno y que el trato con nosotros es otro. Perdón.
Ahora fíjense, vamos a seguir leyendo. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe no se puede mostrar con obras, porque entonces no es fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero Santiago no entendía esto. ¿Lo entendió? La fe es la certeza de lo que se espera. La fe es lo que no se ve, la convicción de lo que no se ve. La fe no se puede mostrar con obras. Porque si se muestra con obra ya no es fe. ¿Lo entendió? Ok. You catch. Entonces, 19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien, hace bien. Los demonios también creen y tiemblan. Verso 20. Más quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta. No. Para ellos sí, para nosotros no. Para nosotros lo único que nos salva es la fe. Lo único que tenemos nosotros es la fe en Cristo, de que nos van a repartir la herencia. Nosotros tenemos en promesa la salvación. Lo único que tenemos es el sello del Espíritu Santo. Eso ya lo tenemos. Pero vida eterna no la poseemos todavía. Por eso es que nos ponemos viejitos. Por eso es que nos morimos. Por su llaga fuimos sanados. ¿Y por qué se enferma? Eso es promesa. Ahora viene un día que ya su cuerpecito no se va a enfermar. Pero eso es promesa. Eso es por fe. Esto no lo entendía Santiago. Gloria a Dios. Vamos. Ahora, 20. ¿Quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Dice, mire el 21. Aquí sí se va a morir. ¿No fue justificado por las obras Abraham, vuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Hago un paréntesis. Abraham degolló a Isaac. ¿Sí o no? No. Entonces Abraham no sacrificó a Isaac. Le voy a soltar algo ahorita. Cáptelo, cáchelo. Mire, Dios o Isaac no podía ser degollado en símbolo de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque la justicia de Dios demandaba sangre inocente. Por eso Dios buscó los animalitos. Los animalitos no pecan. Son inocentes. Y la sangre de Isaac no podía representar a Cristo. Esto usted nunca lo ha escuchado. La sangre de Isaac no podía representar a Cristo. ¿Por qué? Porque la sangre de Isaac estaba contaminada igual que la suya. Entonces Isaac no podía morir
Por eso le dice, allá está el cordero, allá está el carnero. Aquel no ha pecado. Aquel tiene sangre inocente. Aleluya. Yo no sé si lo entiende, hermano. Yo no sé si usted recibe eso. Right? Mire, hermano, Dios podía, cuando estableció los sacrificios, decir, vamos a escoger de todos los primogénitos que muera un primogénito al año por todos los pecados del pueblo. Pero no podía, porque la justicia de Dios demandaba sangre inocente. Todos somos pecadores. Todos hemos pecado. Todos somos pecado. ¿Me entiende? Entonces Isaac no podía morir en representación de Cristo, porque Isaac era pecador igual que usted. Abraham, pecador igual que usted. Jacob, pecador igual que usted. Elías, pecador igual que usted. David, pecador igual que usted. Aleluya. Entonces dice, mire, escuche esto, mire lo que dice. ¿Verso que estaban? Ayúdeme. El 21. Dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente, el 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con las obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. No. La fe no puede perfeccionarse por las obras, ni mostrarse por las obras. Ahora fíjese, lo que le estoy enseñando aquí es que es una contradicción total con el Evangelio de la gracia. Vamos. Pablo lo explica mejor, se lo iba a parafasear, pero no. Se lo voy a leer. Porque ya el tiempo ya me está... Ay. Este es el problema mío. Hebreos 11. Hebreos 11. Pablo lo explica mejor que nosotros. Pablo desmiente a Santiago. Busque el 17. ¿Te acuerdas de que el capítulo 11 está hablando de los héroes de la fe? Eso. Ok. Dice, verso 17, por la fe, Abraham cuando fue probado. Escúcheme algo, por favor, míreme. Dios no prueba el cuerpo. Dios nunca piense, ni diga, ni crea que Dios le manda una enfermedad a usted. Las enfermedades sobran por causa del pecado. Dios se glorifica en las enfermedades nuestras, que es diferente. Pero Dios no necesita mandarle una enfermedad a usted. Dios lo que prueba es su fe. Dios lo que probó aquí es la fe de Abraham. A ver de qué Abraham estaba hecho. Cuando viene una circunstancia adversa, Dios lo que está haciendo es probando su fe. A ver de qué usted está hecho. A ver si es verdad que usted cree. A ver si es verdad que usted ha madurado. Pero lo dejamos ahí. Dice entonces, por la fe, Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía. Mire, escuche y marque esa palabrita. Ofrecía a su unigénito. Ofrecía, pero no lo ofreció. Estaba a punto de ofrecerlo, pero no lo ofreció. No lo degolló. Dios no lo dejó.
¿Lo entendió? Entonces, Dios no dejó que Abraham llegara a obrar. Dios no dejó que Abraham degollara a Isaac. Entonces, mire la palabrita esa. Ofrecía a su unigénito. Lo ofrecía. Estaba a punto de ofrecerlo, pero no lo ofreció. Verso 18. Habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Verso 19. Pensando que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido, escucha esto, en sentido figurado, marque esa palabrita, en sentido figurado también le volvió a recibir. En sentido figurado. Es una figura, pero no lo mató. Entienda. Entonces lo que Dios premió fue la fe de Abraham. Santiago dice que da por hecho que Abraham mató a Isaac, cosa que no es verdad. Porque Santiago estaba tratando el cuerpo. Ay, Señor, el tiempo se me fue. Hay tantas cosas lindas aquí, pero bueno. Vamos a Romanos. Vamos a terminar. Vamos a Romanos. En sentido figurado. ¿Romanos? No. Me voy a coger unos 2 minutitos más. Me voy a coger unos 2 minutitos más, porque quiero explicarle algo. Cuando Santiago escribe a Santiago, Jacobo escribe a Santiago, entonces viene Pablo y escribe Gálatas, a contradecir completamente todo. Y empieza el apóstol Pablo y dice, el evangelio que yo recibí, no lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Cristo. Y por ahí, y dice que si alguno predica un evangelio diferente al que yo les he anunciado, sea anatema. Cosa seria. Pero le voy a leer, vamos a leer un poquito Gálatas, porque no puedo dejar pasar esto. Me perdonan, pero tenemos que hacer esto. Vamos a ir a Gálatas. Aleluya, aleluya, aleluya. Todo el capítulo 1 está buenísimo, que es lo que le parafraseé. Vamos al verso 11. Mas os ruego, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que por revelación de Jesucristo. Porque ya veis, y entonces empieza a relatar allí lo que él era en el judaísmo, cómo mataba a los cristianos y aventajaba. Y dice en el judaísmo, el verso 15 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predique entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. En otras palabras, hermano, él no fue a aprender a Jerusalén. No fue a consultar con los discípulos. Porque si él consulta con los discípulos, no tuviéramos esto. Esto más. Vamos a ir al capítulo 2. Viene
Hasta aquí, hermano, escúcheme esto, hasta aquí el apóstol Pablo seguía siendo hereje para Pedro, Juan y Jacobo y todos los de la circuncisión. No entendían lo que él predicaba. Entonces era hereje, era herejía. Pero viene Dios en el capítulo 2, vamos a leerlo, por eso le dije, perdóneme, pero denme unos minutitos más. Capítulo 2 de Gálatas. Después pasado, mire, Pablo estuvo en 2 ocasiones con los judíos, con los discípulos de Jesús, cuando fue en el capítulo Hechos 15. Y después, acá. Mire, dice acá, después pasados 14 años subí otra vez a Jerusalén, con Bernabé llevando también conmigo a Tito. Verso 2, pero subí según una revelación. Oiga, si Pablo no le da una revelación al Señor que fuera a Jerusalén para convencer a los discípulos que él era discípulo de Cristo, él no sube. Pero subió porque Dios le dio una revelación, le dijo, ven a Jerusalén que yo los voy a convencer que tú eres mi apóstol. ¿Ok? Verso 2, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el evangelio que predico entre los gentiles. Right? Expuso a los discípulos de Jesús. Más ni a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. ¿Por qué? Porque Pedro todavía seguía circuncidando. El que se convertía, el gentil que se convertía, entonces había que circuncidarlo para que se hiciera judío, prosélito. Y entonces Pablo dice esto, mas ni a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Esto a pesar de los falsos hermanos, mire qué modesto es Pablo, esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, porque Jerusalén y estos hermanos chismosos iban a ver qué estaba predicando Pablo, qué pasaba en la iglesia de Pablo, para criticarlo y llevar chisme a Jerusalén. Entonces, 4, a pesar de los falsos hermanos que introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Verso 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que no accedimos a que circuncidaran a Tito para que la verdad del evangelio permaneciese en vosotros. Si Pablo permite que le circunciden a Tito, usted y yo no tuviéramos este evangelio. Usted y yo teníamos que circuncidarlo. Seguimos. Pero a los que tenían reputación de ser algo que haya sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los que de reputación nada me enseñaron. Pedro y Juan no le enseñaron nada a él porque no tenían que enseñarle nada. Él sabía más que ellos. Antes, por el contrario, escuche, antes por el contrario, ¿cómo vieron? ¿Cómo entendieron? Aleluya. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, me dieron la diestra, me dieron la mano. Pero solo me dijeron que tuviera cuidado de los pobres, porque los judíos siempre tienen cuidado de eso. Ahora escuche esto, pero verso 7. ¿Cómo vieron que a mí me había sido, dice Pablo, encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión? Me dieron hasta allí armonizaron el problema, resolvieron el problema. ¿Cómo lo resolvieron?
Pedro a los judíos, Pablo a los gentiles. Esa separación la tiene que hacer todo predicador del evangelio de la gracia. El trato con los judíos es una cosa y el trato con los gentiles es otra cosa. Si no, si usted predica trato con los judíos y trato con los gentiles juntos, está haciendo una mercocha. Nadie le va a entender. Va a tener confusa la grey, va a tener confusa la congregación. Esto más, ahora sí, vamos a terminar. Vamos a ir a Romanos. Entonces fíjese, permítame acá, aclarar un punto. Si hay dos apostolados, hay dos doctrinas. Si hay dos apostolados, hay dos iglesias. La iglesia gentil y la iglesia judío-mesiánica. Hay que separar eso. Ahora, aquí se va a morir. Pero para que se muera, se lo voy a dar por último. Aleluya, pero usted le va a dar gracias al Señor. Usted le va a dar gracias al Señor. Bendito Dios. Perdónenme, hermanos. Aguanten un poquito. Capítulo 11 de Romanos. Yo le dije, aún el tiempo de la salvación es separado de los gentiles con los judíos. Y no lo hizo Pablo ni lo hizo Alejandro Perdomo, lo hizo el Señor Jesucristo. Por eso le dije, usted no puede enojarse conmigo. Enójese con el Señor Jesucristo. Escuche esto, verso 25 del capítulo 11 de Romanos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Estos misterios solo al apóstol Pablo se lo revelaron. A nadie más. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Escúcheme, en la resurrección de Cristo se inicia la gracia. Cristo, Jesús vino a ministrar a Israel, pero el Cristo resucitado se olvidó de Israel. Se dedicó a usted y a mí. Se enfocó en usted y en mí. Dice, hasta que toda la plenitud de los gentiles sea salvo. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo no sé si usted lo entiende. Le voy a leer otra vez, el 26. No, el 25 otra vez. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. El Señor no retarda su promesa como algunos tienen por costumbre, sino que es paciente, misericordioso, esperando que todos acudan al arrepentimiento. Hasta que toda la plenitud de los gentiles, hasta que el último gentil se salve. ¿Cuándo va a ser eso? Hasta que venga el rapto. Allí se reinicia el evangelio del reino. Cristo y obras. Porque en la tribulación, en la gran tribulación, en el milenio y en Apocalipsis, Cristo y obras. Cristo y obras. No confunda eso. Eso es para Israel, no es para los gentiles. Los gentiles, de los gentiles sale la novia. De la iglesia gentil sale la novia. Se ve en el rapto. No está en gran tribulación, no está en la tribulación, no está en gran tribulación, no está en milenio, no está en Apocalipsis. Por eso es que unes la gloria de los celestiales
Todos vamos a tener cuerpo glorificado. Israel va a tener cuerpo glorificado. Pero una es la gloria de los terrenales y otra es la gloria de los celestiales. Por eso es que Jerusalén desciende del cielo. ¿Para quién desciende la nueva Jerusalén? Para Israel. No for you. No for me. Yo estoy allá. Usted va a estar allá. En un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados y allá estaremos por siempre. Usted con cuerpo, mire, perdóneme hermano, usted con cuerpo glorificado, usted con cuerpo celestial, ¿qué va a hacer en el milenio con un montón de sinvergüenzas? Aleluya. 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 Entonces, fíjese, lo último. Ay, ay, ay. Luego, en verso 26. Luego todo Israel será salvo, como está escrito. Pero primero usted y yo. Now. Today. Hoy. Es el día de salvación, hermano. Hoy es el día de salvación. Póngase de pie. Hay más cositas ahí. Póngase de pie. Dele gracias a Dios si lo entendió. Dele gracias a Dios si lo entendió. Aún, hermano, el tiempo de la salvación, Dios separó el trato de salvación, el tiempo de Dios para usted. Este es su tiempo, hermano, amigo que me escuchas allá, aprovéchalo. El que no se salve en la gracia va a tener que sufrir. Oh, aleluya. Mire, hermano, hay un problema. Que nosotros nos vamos por fe en el rapto. El rapto no es para los que hagan obra. Cristo y ley se queda. La novia es por fe. Hijos de Dios, adoptados hijos de Dios, es por fe. Por eso dele gracias a Dios. Dígale, Señor, gracias por tu evangelio. Gracias por tu evangelio. Gracias por darme este entendimiento. Mire esto más. Si nunca le ha dado gracias por Alejandro Perdomo, dele gracias. Por primera vez dígale, gracias por Alejandro. Gracias por dejarlo. Pero también, hermano, aprovecha. Recibe estas enseñanzas. Estudia la palabra. Para que no seas ignorante, para que madures. Para que entiendas todo el arsenal de bendición que Dios tiene para ti. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias por tu evangelio. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, que nos auxilia y nos revela. Gracias, Señor, porque esta palabra está llegando allá a mis hermanos, a mis hermanas que nos ven, a mis hermanos que quieren predicar tu evangelio, Señor. Que esta palabra, Señor, les instruya y se quede en ellos y les reargulla para tu honra y tu gloria, Señor. Y los hermanos, Señor, y las hermanas que nos escuchan, los amigos. Si tú nunca le has dicho, Señor, entra en mi corazón. Yo creo que tú moriste por mis pecados. Yo creo que tú moriste en mi lugar, pero también creo que resucitaste para justificarme. Yo recibo tu justicia, recibo el perdón de todos mis pecados.
Dile, entra en mi corazón. Obra en mi vida. Quiero conocerte. Aleluya. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Bien, vamos a concluir. Solamente queremos anunciarle que el otro domingo estaremos a esta misma hora para traer otra enseñanza del glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nos vamos, Señor, de este lugar en esta bendición, en este conocimiento, creyendo, Señor, lo especial que somos para ti. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu gracia que ha sido repartida para nosotros. Nos vamos, Señor, de este lugar, nuestros hogares, pero continuamos en esta relación contigo para tu honra y tu gloria. Amén.